Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Micaela y en esta ocasión vamos a repasar aquellos rasgos gramaticales de los verbos que ya vimos anteriormente y sumar uno nuevo a partir de la explicación, la ejercitación y la escritura creativa. Bien, comencemos por repasar entonces aquellos temas que ya tenemos medianamente vistos, pero que nos van a servir para involucrar el nuevo tema del que vamos a tratar el día de hoy. Para empezar, sabemos que cada verbo se corresponde con una determinada conjugación. Sabemos también que esta correspondencia se lleva a cabo a partir de los verbos en infinitivo, es decir, de aquellas formas no personales, que no responden a ninguna de las tres personas que conocemos, ni en singular ni en plural. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Entonces, cada conjugación responde al verbo en infinitivo. Por otro lado, sabemos que en nuestro idioma, en el español, en castellano, existen tres conjugaciones y que estas son representadas a partir de lo que nosotros ya vimos como verbos modelos. ¿Cuáles eran? Entonces, si por ejemplo tomamos el verbo comer, que es un verbo en infinitivo, un verbo no personal, ¿con cuál de las conjugaciones, a partir de los verbos modelos que la representan, podemos identificarlo? Podemos identificarlo claramente con el verbo temer. Dijimos entonces que amar, temer y partir son verbos modelos. También vimos que a partir de cada una de las conjugaciones podemos establecer distintos rasgos gramaticales con respecto a los verbos, es decir, aquellas variaciones o aquellas modificaciones a las que se ve afectado el verbo. Uno de estos aspectos gramaticales que vimos y que bien conocemos se trata de los modos verbales. El primero de ellos, y el que más tenemos presente, es el modo indicativo. ¿Para qué nos será útil la utilización, la elección en nuestro vocabulario de este modo? Para llevar a cabo, por ejemplo, afirmaciones o dar cuenta de certezas que nosotros tenemos acerca de algo. ¿Cuál es otro modo que vimos? El modo subjuntivo. Al contrario que el modo indicativo, el modo subjuntivo nos servía para enunciar cierta duda, posibilidad o deseo. Y el último modo, y el más fácil de comprender y de aplicar, es el modo imperativo. ¿Para qué utilizábamos el modo imperativo? Más que nada para llevar a cabo órdenes o mandatos. Entonces sabemos que uno de los rasgos gramaticales son los modos verbales. El siguiente de los rasgos gramaticales y que se encuentra involucrado en los modos
Se trata de los tiempos verbales. Cada uno de ellos se encuentra dentro de un determinado modo. Voy a tomar algunos ejemplos del modo indicativo, que es el que más venimos utilizando y que por supuesto es el que más tenemos presente. Por ejemplo, y justamente el presente. Si continuamos con el ejemplo del principio, que habíamos mencionado el verbo en infinitivo comer, el presente se transformaría en yo como. Otro tiempo que también utilizamos mucho es el pretérito perfecto simple. Lo utilizamos para designar una acción pasada. Seguimos con el ejemplo de comer. En este caso diríamos yo comí. Y otro de los tiempos que podemos rever es el futuro. ¿Cómo quedaría el verbo comer en futuro? Yo comeré. Vimos entonces cómo un verbo en infinitivo se ve modificado a partir de la aplicación de determinados rasgos gramaticales, como lo pueden ser el modo, el tiempo, y en este caso también repasemos aquel rasgo gramatical que ya vimos, aplicamos y explicamos, como lo es el aspecto. ¿De qué hablamos cuando mencionamos el aspecto? Recordemos que se trata de la fase de desarrollo en la que se encuentra la acción que enuncia determinado verbo. Esta acción, dependiendo del modo y del tiempo en el que se encuentre, puede estar completamente concluida o puede estar aún en desarrollo. Entonces nosotros vimos dos aspectos: el aspecto perfectivo y el aspecto imperfecto o durativo. El perfectivo se corresponde entonces con aquellas acciones que se encuentran totalmente concluidas. Cuando hablamos de tiempos ejemplificamos a partir del pretérito perfecto simple yo comí. Cuando hablamos del aspecto perfectivo podemos entonces también aplicar este ejemplo, una acción que comenzó en el pasado y que finalizó también en el pasado. Ahora, cuando hablamos del aspecto imperfecto durativo dijimos que nos referíamos a acciones que aún se encuentran en desarrollo. Y también cuando hablamos del rasgo gramatical que se relaciona con el tiempo verbal, mencionamos el tiempo presente del modo indicativo, yo como. En ese caso estamos hablando de una acción que aún se encuentra en desarrollo. Nos queda por ver un siguiente y último rasgo gramatical. El rasgo gramatical que vamos a conocer hoy se denomina voz verbal. Bien, los invito a que vean y lean conmigo la siguiente imagen. Es un recorte tomado de la red social Twitter, que dice en la publicación: el primer episodio de la serie de X-Files fue estrenado el 10 de septiembre de 1993.
La serie de ciencia ficción y misterio que emitió Fox fue creada por Chris Carter y protagonizada por David Duchovny y Gillian Anderson. Contó con 218 episodios en 11 temporadas. Vemos también una foto que probablemente sea de los protagonistas de la serie. En la siguiente fotografía les presento un recorte del suplemento de espectáculos de un diario argentino. ¿Qué nos dice? Leonardo DiCaprio protagoniza esta visceral y épica aventura inspirada en hechos reales del escritor y director Alejandro Iñárritu. Mientras se encontraba en una expedición de caza en el desconocido territorio americano, Has Glass, DiCaprio, es atacado por un oso y dado por muerto. A pesar del inimaginable dolor y la traición de su confidente, Tom Hardy, Glass debe navegar un vicioso invierno en una incesante búsqueda para vivir. Bien, ahora les voy a pedir que relean junto con sus compañeros cada uno de los extractos, el de Twitter y el de espectáculos, y que señalen las siguientes oraciones que voy a marcarles ahora. La serie de ciencia ficción y misterio fue creada por Chris Carter. Y en el caso del otro recorte, señalen por favor, Leonardo DiCaprio protagoniza esta visceral y épica aventura. Luego de haber realizado esto, señalen los verbos de cada una de ellas y piensen con su compañero de banco aquellas diferencias que ven palpables entre cada uno de ellos. Y por último, también les voy a pedir que analicen sintácticamente cada una de las oraciones que nombré a partir de lo que ustedes conocen. Mucha suerte. Bien, ¿cuáles son las diferencias entonces que pudieron encontrar en los verbos de cada una de las oraciones? En primera instancia, espero que hayan podido reconocer que en la primera de ellas no estábamos hablando de un verbo en solitario, como si en este caso, sino más bien de una frase verbal. ¿Por qué se encontraba compuesta la frase verbal? Por el verbo ser conjugado más un participio. Y en la segunda oración nos encontramos con un verbo conjugado, en este caso, segunda persona del singular. ¿Intentaron analizar cada una de ellas? Corrijámoslo juntos. Ya sabemos entonces que estamos hablando de una frase verbal. En este caso, del verbo núcleo. ¿Cuál es el sujeto de la primera oración? La serie de ciencia ficción y misterio. Como lo denominábamos, sujeto expreso simple. Y tenemos que analizar por dentro el modificador directo, serie es núcleo y de ciencia ficción y misterio, ¿qué es? Un modificador indirecto. Reconocemos entonces que la parte restante de la oración es el predicado. Aunque nos encontremos con una frase verbal, el predicado se clasifica de la misma manera que si nos encontráramos con un verbo simple. Ya lo habíamos aprendido. Estamos hablando entonces de un predicado verbal simple. Ahora bien, ¿qué pasa con esta construcción?
Vamos a dejarlo en duda mientras analizamos y corregimos la siguiente. ¿Cuál es el sujeto? Leonardo DiCaprio. Luego, el predicado. Tenemos en el sujeto un solo núcleo, un verbo, y cuando decimos esta visceral y épica aventura, ¿de qué estamos hablando? La protagoniza Leonardo DiCaprio, la protagoniza ¿a qué? A esta visceral y épica aventura. Es entonces un objeto directo. En ambos casos estamos hablando entonces de oraciones como bimembres. Además vemos con claridad cómo esta función no responde a ninguna de las preguntas a las que debería. Si estamos hablando de un circunstancial de instrumento, deberíamos preguntarnos ¿con qué? Por Cris. Y si habláramos de un circunstancial de causa, tendríamos que preguntarnos ¿por qué? Por Cris. ¿La serie fue creada por él? En realidad no nos está diciendo eso, aunque pudiéramos malinterpretar. Otra cosa que podrían haber llegado a confundir es el participio. Si identificaron al verbo solamente como fue, pudieron haber clasificado el participio creada como un circunstancial de modo, por ejemplo. Pero recordemos que los circunstanciales son invariables, es decir, que no se corresponden con ningún género ni ningún número. No responden más bien a ningún género y a ningún número. Y en este caso vemos como creada se está refiriendo de manera clara a la serie de ciencia ficción, femenino singular. Ahora bien, para poder resolver la incógnita, pensemos en lo siguiente. ¿Qué designa el sujeto de la primera oración? Designa a una serie de ciencia ficción. Y de la segunda oración está hablando en el sujeto de Leonardo DiCaprio. Si observamos aquella función que no pudimos identificar, la podemos relacionar con el sujeto de la primera oración. ¿Quién creó la serie de ciencia ficción? Cris. ¿Quién la protagonizó? Leonardo DiCaprio. Pero vemos que se encuentran posicionadas en diferentes lugares. Otra cuestión a tener en cuenta es que el sujeto de la primera oración, es decir, la serie de ciencia ficción y misterio, se corresponde con qué función de la segunda oración. Se corresponde con visceral y épica aventura, debido a que hace referencia a la película. Pero en este caso estamos ante un objeto directo. En resumidas cuentas, nos encontramos con dos variantes. Lo que se corresponde con el sujeto en la primera oración se relaciona con el objeto directo en la segunda, y aquello que forma parte del sujeto en la segunda oración forma parte de la primera oración. ¿Cómo vamos a llamar a esta función? Complemento agente. Complemento probablemente lo reconozcan a partir del uso de los circunstanciales cuando se encuentran precedidos por una preposición. En este caso la razón es la misma, lo llamamos complemento justamente porque se encuentra la preposición por, la cual siempre va a estar presente cuando hablemos de un complemento agente. Y el término agente, ¿a qué hace referencia? A justamente lo que dijimos anteriormente. Cris es el sujeto, es quien lleva a cabo la acción. Ejemplificamos así los dos tipos de voces que se encuentran dentro del último rasgo gramatical que íbamos a ver el día de hoy. Volvamos a la pizarra anterior. Debemos saber entonces que este rasgo gramatical, el cual denominamos voz verbal, se define a partir del sujeto de una oración. Y teniendo en cuenta además si este sujeto es quien lleva a cabo la acción enunciada por el verbo o bien se encuentra afectado
por esta acción. Estamos hablando entonces en el primer caso de una voz activa que se corresponde con la oración de Leonardo DiCaprio, y estamos hablando en el segundo de los casos de una oración pasiva que se corresponde con el segundo ejemplo en el que aplicamos el complemento agente. Bien, antes de continuar con la explicación y la aplicación de la voz verbal, tanto activa como pasiva, les quería recordar nuevamente aquello que venimos repitiendo una y otra vez a partir de que agregamos un nuevo tema a nuestras clases. Cada palabra, frase u oración que cada uno de nosotros elija, seleccione para utilizar dentro de nuestra vida académica, escolar, personal o también de escritura creativa, cada una de estas elecciones significan. Nosotros le damos cierta importancia más a una cosa que a otra e intentamos que nuestros interlocutores o bien un interlocutor nos comprenda o interprete el mensaje de la misma forma que nosotros quisimos comunicarlo. En base a esto podemos ver que en el ejemplo que extraje de la red social de Twitter, la oración que les dije que marquen dice: la serie de ciencia ficción y misterio fue creada por Chris. En este caso vemos como el énfasis, el sujeto, el comienzo de la oración se ve marcada por la ficción, por la serie en sí misma. En cambio, en el otro ejemplo, el sujeto es el mismo actor. Leonardo DiCaprio protagoniza esta visceral y épica aventura. El énfasis, es decir, el autor de este enunciado quiso llevar la atención, en este caso nuestra atención, hacia el actor, hacia el protagonista y no justamente hacia la ficción, como dijimos antes, hacia la película. Entonces, sabemos que cuando hablamos de una voz verbal activa, hacemos referencia a que el sujeto de la oración es quien lleva a cabo la acción. En este caso particular, Colón descubrió América en 1492, Colón es quien descubre. Aunque estas frases, estas oraciones son discutibles, nos sirven para entender y ejemplificar las voces pasivas y activas. Entonces, cuando hablamos de voz pasiva, el sujeto de la oración no es quien lleva a cabo la acción. América no descubre, América fue descubierta. El sujeto lo encontramos como complemento agente por Colón. Otro de los cambios y de las diferencias fundamentales entre la voz activa y la voz pasiva es que la voz pasiva se encuentra construida por el verbo ser conjugado más un participio, y en la voz activa solo nos encontramos con el verbo conjugado. Ahora que sabemos y podemos reconocer la voz activa y la voz pasiva en estos ejemplos, les quiero preguntar lo siguiente: ¿qué pasa si en la voz pasiva quito el complemento agente? América fue descubierta en 1492. ¿Ustedes piensan que esta oración sigue estando en voz pasiva? El sujeto continúa siendo América y América no es quien lleva a cabo la acción. Desconocemos quién lleva a cabo la acción, aunque sabemos que fue realizada por alguien. ¿Recuerdan cuando vimos verbos transitivos? Aquellos verbos que suponían la existencia de otra función. En este caso, descubrir ¿es un verbo transitivo? Sí. Descubrir supone un objeto directo, lo que se descubre. Y a su vez también supone que alguien lleve a cabo la acción de descubrir. Por lo tanto, podemos afirmar que una oración en voz pasiva en la que no se encuentre presente gráficamente el complemento agente no altera su clasificación. Continuamos entonces hablando de una voz pasiva. Ahora bien, intentemos analizarlas sintácticamente.
Como ven, en ambas oraciones figura un complemento circunstancial de tiempo. Cuando nos encontramos frente a una oración en voz pasiva en la que el complemento agente fue suprimido, aunque así podemos dar cuenta de él, y también nos encontramos con un complemento circunstancial de tiempo, este no afecta a la voz pasiva, sino que, bien como en una oración activa, complementa al verbo. Lo mismo sucedería si, por ejemplo, nos encontramos con un objeto indirecto. Pensemos en alguno. Juan compró un sombrero a su amigo. El sombrero fue comprado por Juan a su amigo. En este caso, ¿de qué función sintáctica estamos hablando? De un objeto indirecto. Es más, también podríamos agregar un circunstancial. ¿En dónde lo compró? En el centro de la ciudad. Juan compró un sombrero a su amigo en el centro de la ciudad. El sombrero fue comprado por Juan a su amigo en el centro de la ciudad. Las funciones no se modifican. Lo que se modifica, lo que cambia cuando pasamos una oración en voz activa a una oración en voz pasiva, solamente se trata del sujeto y del objeto directo. Otros complementos, como pueden ser el objeto indirecto o el circunstancial, continúan en su lugar y cumpliendo las mismas funciones. Recordemos que cuando pasamos la voz activa a la voz pasiva, el sujeto pasa a ser complemento agente y el objeto directo pasa a convertirse en el sujeto de la oración. Está de más decir los cambios que se dan en tanto verbo. Pasamos de un verbo conjugado a una frase verbal compuesta por el verbo ser conjugado y un participio. Les voy a pedir entonces que tomen nota de lo siguiente en sus carpetas. ¿Cómo se arma la oración en voz activa? Sujeto más verbo más objeto directo más extras. Circunstancial, objeto indirecto, etc. ¿Cómo se forma la voz pasiva en una oración? Sujeto paciente, es decir, que no es el que ejecuta la acción, sino que es el que se ve afectado por ella. El verbo ser conjugado más el participio, o bien también podemos denominarlo frase verbal pasiva, más el complemento agente, más otras funciones sintácticas que podrían existir. No nos olvidemos de que el complemento agente puede estar, como también puede no estar. Por favor, pónganlo entre paréntesis y, si es posible, también aclare esto que acabo de mencionar. Una duda que les puede surgir a la hora de pasar una oración de voz activa a voz pasiva es cómo conjugar el verbo ser, y eso se va a encontrar definido por cómo se encuentre conjugado dentro de la oración en voz activa. Volviendo al ejemplo anterior, Colón descubrió América. Si utilizáramos el tiempo presente y dijéramos Colón descubre América, en el pasaje a voz pasiva diríamos que América es descubierta por Colón. Como en la oración figura en un pretérito, Colón descubrió América, cuando pasamos a voz pasiva debemos decir que fue descubierta. Y si habláramos de un futuro, Colón descubrirá América, en el pasaje a voz pasiva diríamos que América será descubierta por Colón. Otra cuestión importante a tener en cuenta es que ustedes no se fijen en la presencia del verbo ser conjugado más el participio para definir si una oración se encuentra en voz pasiva o no, ya que puede existir que se encuentren ante una oración que aplique justamente el verbo ser y un participio, como por ejemplo Juan es agradecido, y sin embargo en esta oración el participio agradecido se encuentra expresado en una forma activa. Como ven, este es el ejemplo que les acabo de dar. Juan es agradecido. Si lo analizamos sintácticamente, ¿cómo quedaría? Sujeto, predicado. ¿Estamos hablando de una frase verbal? ¿Estamos hablando de una voz pasiva? No, en este caso el participio cumple la función, ¿lo recuerdan? Cuando nos encontramos ante un verbo copulativo, un predicativo subjetivo obligatorio. En el caso de que sospechemos si es una oración pasiva o no, intentemos pasarlo a una voz activa. ¿Cuál sería el sujeto?
¿Dónde estaría el objeto directo en la voz activa? Resulta imposible y esto es lo primordial para poder identificarla. Vimos entonces cómo la voz pasiva puede estar compuesta por un complemento agente o bien elidiendo el mismo. Pero ahora lo que les quiero mostrar es una tercera forma en donde el complemento agente no se encuentra presente y también nos encontraríamos ante una oración en voz pasiva. Para continuar con la explicación y ser más clara, les presento el siguiente ejemplo. Es un recorte de la red social Facebook en la que nos dice: se vende bicicleta. Yo les puedo afirmar que estamos hablando de una oración en voz pasiva. Ahora bien, ¿cómo sería si esta voz pasiva se encontrara anunciada de la forma que vimos anteriormente? Nos encontraríamos ante una oración que diría: la bicicleta es vendida por alguien. ¿Cómo analizaríamos esta oración? Sabemos que esto es una frase verbal, que la bicicleta es el núcleo, modificador, sujeto paciente, predicado y complemento agente. En este caso nos encontramos con un pronombre, el pronombre se, con un verbo y lo que se corresponde con el sujeto. Estamos hablando de un sujeto paciente. La bicicleta no vende algo, sino que alguien, es decir, el complemento agente, que está reemplazado en este caso por el pronombre, vende la bicicleta. Esta es otra manera de presentar una oración en voz pasiva con el objetivo de elidir u omitir totalmente el sujeto que lleva a cabo la acción, es decir, el complemento agente. ¿Qué función cumple el pronombre se dentro de la oración? Aquella función que se corresponde con el pronombre dentro de un análisis sintáctico es el de signo pasivo, el cual vamos a abreviar con una S y con una P. Ya casi para finalizar y a modo de actividad, les voy a presentar las siguientes 4 oraciones y les voy a pedir que de forma individual intenten identificar aquellas que se encuentran tanto en voz activa como en voz pasiva. Vemos fácilmente cómo la primera de las oraciones se corresponde con lo último que vimos. Se venden y compran libros nuevos y leídos. Estamos hablando entonces de una oración en voz pasiva. Cuando leemos la número 2, los hermanos García vieron a los perros del vecino. Nos encontramos con el verbo ser conjugado y un participio o con un verbo solamente conjugado. Estamos hablando entonces de una oración en voz activa. La número 3. Mi abuelo fue llevado al geriátrico el lunes. Les hago la misma pregunta. ¿Hay un verbo ser conjugado y un participio? En este caso, fue llevado es la frase verbal pasiva de la que les hablo. Por lo tanto, estamos hablando de una oración en voz pasiva. La cuarta oración. Juan compró un juego de mesa para hoy. Estamos hablando de una voz activa. Juan compró un juego de mesa para hoy. Juan es quien lleva a cabo la acción. Ahora sí, para finalizar y con el objetivo de que apliquemos todo aquello que vimos y aprendimos y también para que charlen entre ustedes y se diviertan, les propongo que formen grupos de entre 4 o 5 alumnos, si es posible también entre 5 y 6 grupos, que cada uno seleccione una de las siguientes imágenes que va a pasar en pantalla y que a partir de cada una de ellas puedan elaborar una oración en voz pasiva y una oración en voz activa. Sepan que deben tener en cuenta la existencia de un sujeto paciente y de un complemento agente, aunque este no se encuentre gráfico. Aún así, aunque ustedes decidan elidir el complemento agente, me gustaría que a la hora de ponerlo en común puedan expresar la posibilidad de su existencia. ¿Qué hubieran puesto ustedes en el caso de haber elegido que aparezca el complemento agente? Bien, les comparto mi propia resolución de cada una de las fotografías. A partir de la primera de ellas elaboré una oración en voz activa que dice: el hombre lleva un perro en su bicicleta. En voz pasiva, el perro es llevado por el hombre en su bicicleta. Para la segunda foto, el niño canta la canción.
voz activa, y en voz pasiva se canta la canción. Utilicé el pronombre se y el id completamente, el complemento agente. Tercera foto. María patea la pelota. La pelota es pateada. Nuevamente suprimí el complemento agente. Cuarta foto. La vecina lee el diario, voz activa. En voz pasiva, el diario es leído por la vecina. Quinta foto. Los niños colgaron a Juan de la soga, voz activa. Juan fue colgado de la soga, voz pasiva. Sexta y última foto. El tatuador hace un tatuaje a Carla, voz activa. Y en voz pasiva, el tatuaje es hecho por el tatuador a Carla. Probablemente sus resoluciones sean similares o, en el mejor de los casos, más divertidas y más creativas. Espero que en el día de hoy hayan comprendido lo explicado, que sepan aplicarlo a la hora de elaborar sus propios escritos y, por supuesto, que continúen bien y sigan aprendiendo. ¡Saludos!